Queridos amigos, reciban un fraterno saludo de nuestra parte, deseándoles todos se encuentren muy bien. Los invitamos hoy a compartir la palabra del Señor, meditando la primera lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles. Los invitamos a que la escuchemos atentamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo y en cuanto lo encontró le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, este texto de los Hechos de los Apóstoles nos continúa narrando el modo como la iglesia se fue, valga la expresión, expandiendo y cómo fue creciendo, todo a partir de, si nos damos cuenta, de una persecución, esa persecución que llevó a la muerte de Esteban, y esa muerte de Esteban que comienza a generar y abrir puertas, ¿no? Damos cuenta que la muerte en este caso se convirtió en un acontecimiento, podríamos llamarlo bueno, para el crecimiento de la iglesia. Llama la atención cómo después de este martillo empiezan a anunciar el reino de Dios, pero llama la atención porque dice que no solo a los judíos, sino que fueron a diferentes lugares, nombra Fenicia, Chipre, Antioquía, y forman comunidades en donde llevan la buena nueva de Jesús. Entonces, el llevar el evangelio a diferentes lugares es muy importante, así sea muy difícil, porque pues ellos estaban de pronto con miedo porque había muerto uno de los discípulos y estaban también muriendo varios, pero sin embargo fueron a distintos lugares donde sabían que también era difícil porque eran lugares extranjeros que no conocían y el Espíritu Santo los fue llevando a distintos ambientes. Sí, en ese contexto vemos también cómo la predicación se abre a los griegos y los griegos que reciben el anuncio de la palabra de Dios. Recordemos que los griegos era un pueblo que tenía dioses para todo, ¿sí? Más adelante nos vamos a encontrar con Pablo que le va a hablar a todos los griegos, pero en ese contexto el griego tenía dioses para todos y démonos cuenta que los apóstoles aún así van y les hablan de Jesucristo, ¿no? Llama la atención cuando dice, la mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. El reconocer que Dios está con nosotros, que nos protege, porque pues el decir allí en el texto la mano de Dios, pues es muy importante, ¿no? Es la presencia de Él acompañando, guiando, iluminando. Entonces también en este tiempo del COVID-19 queremos que la mano de Dios, que la presencia de Él, que su bondad nos acompañe. Es un poco la misma imagen que aparece con Juan el Bautista, porque cuando Juan el Bautista nace, cuando todo el mundo se preguntaba qué iba a ser del niño, dice el texto también que la mano del Señor estaba con Juan, ¿no? Entonces es Dios el que va haciendo la obra, es Dios el que va actuando, es Dios el que está diciendo las cosas, es Dios el que va mostrando todo un camino y un proceso de salvación. Por eso el hecho de que la mano de Dios esté con los discípulos va mostrando que no es una tarea del discípulo, sino es una tarea de Dios. Y por eso es importante también que nosotros en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en todo lo que nosotros hacemos a diario, siempre encomendemos nuestra vida y nuestro trabajo en las manos de Dios, y asimismo para que la mano del Señor esté con nosotros, es decir, para que no terminemos haciendo cosas humanas, sino haciendo también las cosas de Dios.
Más adelante empieza a nombrarnos un personaje muy importante, Bernabé, quien está allí anunciando. Recordemos que hace poco escuchábamos que él vendió algunas propiedades y que él las puso al servicio de toda la comunidad. Pero dice, llama la atención cuando dice que Bernabé llegó y vio el don de Dios y se alegró. No es fácil reconocer eso porque a veces nos acostumbramos a muchas cosas, y que Bernabé sea consciente de ese don de Dios y de la alegría que genera, pues es también nosotros ser conscientes de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestra familia, ver el don de Dios ahí, incluso en la enfermedad, ver ahí el don de Dios, la presencia de Él que nos acompaña, que nos fortalece. Eso hizo Bernabé, y también nosotros como discípulos podemos pedir eso, que veamos las cosas de Dios en medio de todo lo que va sucediendo. Sí, ver el don de Dios significa ver las cosas no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Pongo un ejemplo, de pronto cuando uno tiene una discusión con otra persona, inicialmente cada uno tiene su punto de vista. ¿Sí? Mi punto de vista es este, su punto de vista es el otro. Pero cuando se entra en un profundo diálogo, cada uno comienza a ceder y a mirar el punto de vista del otro. Nosotros también tenemos que aprender a mirar la vida desde el punto de vista de Dios. Fácilmente la vemos desde nuestro punto de vista, y cuando la vemos desde nuestro punto de vista podemos decir es que Dios nos abandonó. Pero también cuando vamos avanzando y vamos mirando, vemos que Dios no nos abandona, sino que Él nos está acompañando. Por eso es mirar las cosas desde la óptica de Dios. Eso es una lectura también de la historia del ser humano, que es importante que todos la hagamos. Bernabé, entonces, al ver todo lo que estaba sucediendo, exhorta, dice: permanezcan unidos al Señor con firme propósito. Es una tarea de todos los días, ¿no? Un firme propósito, permanecer, orar, alegrarnos, trabajar, estudiar. O sea, se requiere constancia, se requiere en verdad firmeza, como dice allí, y por eso Bernabé anima a todos. O sea, no es fácil la situación, pero permanecer es muy importante, y también sería otro don de Dios poder permanecer. Sí, la palabra permanecer es no salir corriendo, no irse, sino quedarse ahí. Yo siempre pongo un ejemplo en esa expresión del permanecer, cuando Jesús incluso dice permanezcan en mi amor. Los que mejor permanecen siempre son los árboles, ¿sí? Porque el árbol permanece sin importar el clima que haya. Si hay sol, el árbol no saca una sombrilla para cubrirse del sol, o si llueve no saca una sombrilla ¿para qué? Para cubrirse de la lluvia, sino que permanece ahí, ¿sí? Está enraizado en la tierra, que de allí no es capaz de moverse. Y en ese mismo sentido, el permanecer significa que nosotros también nos enraicemos profundamente en Dios, nuestra fe esté enraizada en la misericordia del Señor, y así podemos permanecer. Este es un tiempo para permanecer, nos lo han dicho, permanezcan en casa, muchos no lo han hecho, ¿sí? Y uno comienza a ver las consecuencias, pero entonces el permanecer es estar ahí, quedémonos ahí donde tenemos que estar, ¿cierto? Pese a que vamos avanzando en el tiempo de la cuarentena, pero pues igual nos toca permanecer y seguir permaneciendo en nuestras casas. Algo muy importante para poder permanecer, para lo que nos dice allí, estar llenos del Espíritu Santo, crecer en la fe, incluso lo que nos dice más adelante, se juntó a Saulo, a Pablo. El permanecer es buscar la oración, el permanecer es estar unidos, porque sabemos que Bernabé no estuvo solo allí, estuvo con Pablo. Y se acompañó y pudo permanecer unido al Señor y a toda la comunidad, porque estaba orando no solo, sino que estaba orando en compañía. Entonces, que Dios nos ayude también a todos nosotros a orar en compañía. A estar acompañados. Aquí estamos acompañados porque nos están viendo. Exactamente. Y los acompañamos nosotros desde aquí, y ellos nos acompañan también desde allá, acá toda la comunidad. Por eso el texto termina con una expresión muy bonita, y dice: fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Ahí fue por primera vez donde el discípulo comienza a llamarse cristiano, y ser cristiano es ser de Cristo. Entonces ojalá que nosotros también seamos fieles discípulos de Cristo, que en nuestras casas también nos llamen a cada uno de nosotros cristianos. Por eso démosle gracias al Señor por este momento de reflexión, y pidámosle para que Él siga bendiciendo nuestras vidas, siga bendiciendo nuestros corazones, y el transcurrir de nuestra vida siempre sea en la presencia de Dios. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Una